Hola, somos de Comunidad IT. En este capítulo vamos a ver algo fundamental para que cualquier aplicación funcione, los datos. De hecho, cuando hablamos de informática, estamos hablando esencialmente de la ciencia de los datos. Bueno, pero tampoco hay que ser un científico para comprender este capítulo. Ok, al menos vamos a intentar tratar de que te pique la curiosidad y hacerte la pregunta siguiente. ¿A dónde van a parar todos los datos que yo ingreso cada vez que me registro en una página? O subo una foto o hago clic en algo que me interesó. ¿Qué pasa con esos datos? ¿Alguien se los queda? Bueno, sí, Internet. Y la mayoría de las aplicaciones informáticas son esencialmente recolectores y distribuidores de información. Vamos a hacer una cosa, nos presentamos y arrancamos con este tema. ¿A qué llamamos información? Bueno, a casi todos. Tus datos personales cuando te registras en una página, eso es información. La nota deportiva que aparece en un diario digital también es información. Cada vez que haces algún proceso de compra o consulta o envías un mail, es información que queda guardada en los servidores, que ya vimos que no son otra cosa que computadoras, para que luego ésta pueda ser usada por vos o por terceros para hacer algo. ¿Para qué necesitan guardar esta información? Volvamos al ejemplo del capítulo 2, cuando Juan usaba una red social. En algún momento Juan decidió subir las fotos de su viaje a su red social con la intención de que cuando sus amigos se conecten pudieran ver su álbum de fotos y en todo caso hacerle un like a alguna de las fotos. El problema es que los usuarios, cuando comparten información, no están siempre conectados al mismo tiempo. Por lo tanto, precisamos algún lugar, algún espacio físico donde guardar la información en forma permanente para poder ser consultada en cualquier momento. Una vez que se guardó, salvo que explícitamente la borremos, la información va a seguir ahí. Si nosotros recolectamos mucha información, podríamos hacer un análisis sobre esa información. Por ejemplo, si habitualmente navegas en Internet y haces clic muy seguido en publicidades de artículos electrónicos, los sistemas podrían guardar cada vez que hiciste clic y en algún momento interpretar que por la cantidad de veces que hiciste clic te gustan los artículos electrónicos. Qué mejor que mandarte un email con ofertas de equipos electrónicos. Esto es lo que se conoce en informática como minería de datos o análisis de información. ¿En dónde guardo los datos? Vamos a ver otra de las tecnologías esenciales para desarrollar aplicaciones, los gestores de bases de datos. Los gestores de bases de datos son programas especialmente preparados para guardar información en un formato específico, para que luego puedas consultar esa información en el momento que lo necesites. ¿Y qué tienen que ver los gestores de bases de datos con el desarrollo de aplicaciones? Bueno, entre los problemas que se te van a presentar cuando desarrolles aplicaciones va a aparecer la necesidad de guardar información para recuperarla más tarde. Tenés que asegurarte que esa información quede almacenada en un lugar seguro, que no se borre y que puedas consultarla de diferentes maneras. Para esto aparece un lenguaje nuevo, además de todos los que veníamos trabajando, SQL, que significa lenguaje de consulta estructurado. Los gestores de bases de datos, como por ejemplo SQL Server Express, utilizan el lenguaje SQL para guardar y recuperar esa información. En este capítulo vamos a ver cómo es su forma, pero igual te vamos a dar un anticipo. Como los otros lenguajes, tiene palabras claves y símbolos propios para ejecutarse. También, como los lenguajes, tienen un número limitado de instrucciones que te permiten hacer la mayor parte de las operaciones. Estas son 4: insertar datos, borrar datos, actualizar datos y consultar datos. Es más, tampoco es muy complicado entender el lenguaje. Fíjate que para insertar datos se usa una instrucción parecida a esta. Y para borrar, algo así. Y así sería para consultar datos. Con un poquito de conocimiento de inglés te das cuenta que no son términos complejos de comprender. Es más, si esto los traducís en forma grotesca, es bastante claro comprender lo que están haciendo. En este capítulo vamos a ver cómo funciona un gestor de base de datos, cómo manipular información y, por último, cómo hacer consultas complejas que te permitan analizar la información y sacar conclusiones. Te invitamos a comenzar con el material escrito y completar toda la ejercitación. Nosotros nos vemos en la siguiente entrega.